Entonces en el tercero nos están pidiendo dos funciones, una para el factorial simple y otra para el factorial doble. Pues lo del factorial simple ya lo conocemos, ¿verdad? Ya lo hemos programado varias veces, lo vamos a volver a hacer ahora. Entonces, el factorial, yo como lo calculo, si me piden el factorial de 4 y el factorial simple, pues simplemente hago 1 por 2 por 3 por 4, ¿verdad? O 4 por 3 por 2 por 1. Parece una bobada, pero ahora vamos a ver que depende como uno piense el problema, así mismo lo va a resolver, y hay veces que es más fácil o es mejor gastar tiempo pensando el problema antes de ponerse a escribir el algoritmo que quiere implementar. ¿Qué es el factorial doble? En el factorial doble ya no vamos de 1 en 1, sino que vamos de 2 en 2. Entonces, por ejemplo, el factorial de 5 doble sería 1 por 3 por 5. Y el de 6 sería 2 por 4 por 6. ¿Ok? Obviamente también lo podemos expresar como 6 por 4 por 2. O este lo podemos expresar como 5 por 3 por 1. ¿Ok? Entonces, nada, vamos a hacer el que ya conocemos, el más fácil, el factorial simple. Entonces, es una función deft, vamos a llamarla simple fact. ¿Y cuántos inputs tiene esa función? Uno solo, ¿verdad? El número al que le vamos a calcular el factorial. Entonces decíamos que el factorial no es otra cosa que llevar el producto acumulado de todos los números enteros menores o iguales que n. Entonces lo que tenemos que hacer es que puedes llevar el producto acumulado desde 1 hasta n, o desde n hasta 1, como lo quieran pensar, ¿verdad? Entonces si lo hacemos como lo hemos venido haciendo, de 1 hasta n, ¿qué sería? Sería un loop, que en este caso sería hacerlo mejor, más fácil hacerlo con un for o con un while. ¿Ustedes qué creen? ¿Yo sé cuántos loops tengo que hacer? Sí, yo sé cuántos loops tengo que hacer. Tengo que hacer n loops para poder multiplicar, por ejemplo, si es el 4, para poder multiplicar el 1, el 2, el 3 y el 4, necesito 4 loops, ¿verdad? Entonces yo puedo decir for k in range n, y ahí ya me aseguro que voy a hacer 4 loops. Pero, ¿qué valor va a tomar k en este caso? Va a tomar desde el 0, ¿verdad? Porque no le especifique un start value. Y el 0, pues en realidad no lo necesito. Yo preferiría que tome desde el 1 hasta el n. Entonces en ese caso puedo decirle, especificarle que empiece en el 1, que el stop value sea n más 1, así que en realidad va a parar en n, y que el step sea 1, ¿ok? ¿Y qué hacemos dentro del loop? Pues llevar el producto acumulado. Entonces, ahí ya podemos calcular el factorial, vamos a llamarlo fact, como lo que tengo en fact, por el nuevo valor de k. Y me quedaría faltando predefinir fact antes de entrar al loop, ¿verdad? Que en este caso tiene que ser 1. Si es un producto acumulado, lo empiezo en 1, porque no pueden pagar en 0, porque entonces acá me he echado todo, ¿verdad? Cuando multiplico, pues todo me va a dar 0, independiente de cuántas veces multiplique. Entonces, yo creo que ya está. Cuando terminamos el loop, podemos hacer el return, que es el factorial, que sería fact. ¿Ok? Entonces, así lo hemos hecho, yo creo que esta es la tercera o cuarta vez que ya hacemos lo mismo. Entonces, vamos a cambiarlo, vamos a implementarlo más bien así. En vez de hacer 1 por 2 por 3 por 4, vamos a hacer 4 por 3 por 2 por 1. ¿Qué tengo que cambiar? Tengo que cambiar el range, ¿verdad? Ahora no quiero que k empiece en 1 y termine en 4, sino que quiero que empiece en 4 y termine en 1. Entonces, ¿qué cambio acá? Pues el start value ya no va a ser 1, sino que va a ser 4. ¿Ok? ¿Y cuál va a ser el stop value? Pues el stop value, si yo quiero que termine en 1, pues tiene que ser 0. ¿Ok? ¿Y cuánto es el step? ¿De cuánto en cuánto voy? Voy de menos 1 en menos 1. ¿Estamos? Vamos a hacer una prueba de escritorio a ver si es verdad. Entonces digamos que el usuario viene e invoca la función simple fact con el 4. ¿Okay? Entonces lo primero que pasa es que este 4 queda asignada a esta n. Entonces en n tengo el 4. Después dice fact igual a 1 acá. Entonces va a existir una variable que se llama fact, que inicialmente vale 1. Después llego al for,
dice for k in range 4, 0, menos 1. Eso quiere decir que va a existir una variable que se llama k, que el primer valor que puede tomar es 4 y después va a ir tomando valores de menos 1 en menos 1 sin llegar al 0, ¿verdad? O sea que sería 4, 3, 2, 1. Y la primera vez que entra en el loop, ¿cuánto vale k? ¿Vale? 4, ¿ok? ¿Y qué hago cuando entro al loop? Le doy un update a fact. Ahora fact va a ser igual a lo que había en fact, pero multiplicado por el valor actual de k. O sea, 1 por 4, 4. Entonces fact vale 4. Esa es la última línea que hay dentro del loop. ¿Qué hago? Vuelvo y subo, ¿verdad? Y vuelvo y entro, pero ahora entro con el siguiente valor para acá, que es 3. Vuelvo y hago fact igual a fact por k, que en este caso sería entonces 4 por 3. 4 por 3 es 12. Vuelvo y subo, ¿verdad? Y vuelvo y entro al loop. Y vuelvo y entro, pero ahora cambio el valor de k. Ahora tomo el tercer valor, que es este 2. Y hago fact igual a fact por k, o sea, 12 por 2, 24 es el nuevo valor de fact, ¿verdad? Y otra vez subo y entro por última vez, entro con el 1 y hago fact igual a fact por k, 24 por 1, 24. De hecho, fíjense que ese último paso no es necesario, ¿verdad? Yo no necesito multiplicar por el 1 porque no me va a cambiar en nada el producto, entonces vamos a quitarlo. Vamos a quitar ese último loop. Y para que quite ese último loop, ¿qué tengo que hacer? Pues k tiene que terminar en 2 para que no tome el 1. Y entonces acá que quito, pues el stop value no va a ser 0, sino que va a ser 1, ¿verdad? Entonces no puede tomar el 1, tiene que terminar en 2. Entonces esa es mi prueba de escritorio para el factorial simple. Vamos a hacer ahora entonces el factorial doble. Entonces, fíjense, acá hacerlo el factorial doble. ¿Cómo podemos programar eso? Pues ya sabemos que no vamos a ir de 1 en 1, sino que vamos a ir de 2 en 2, ¿verdad? Por ejemplo, para el factorial doble de 5 es 1 por 3 por 5, ¿ok? Pero para el factorial doble de 6 es 2 por 4 por 6. Entonces ahí tenemos un problema, y es que en algunos casos empieza en 1, en otros casos empieza en 2. Siempre va a ir de 2 en 2, pero en algunos casos empieza en 1 y en otros empieza en 2. ¿Cuándo empieza en 1? Cuando el número es impar. ¿Cuándo empieza en 2? Cuando el número es par. Entonces lo que podríamos hacer es primero verificar el n con que se llamó la función, si es par o impar, y si es par empiezo en 2 y si es impar empiezo en 1, ¿verdad? Ok, lo podemos hacer así. O lo podemos hacer de la otra forma. En vez de pensarlo 1 por 3 por 5, lo puedo pensar 5 por 3 por 1. Y en vez de pensarlo 2 por 4 por 6, lo puedo pensar 6 por 4 por 2. ¿Y eso qué me gano con eso? Pues eso me está simplificando la vida. Porque ahora sé que puedo empezar en n y simplemente ir de menos 2 en menos 2. Fíjense que en los dos casos, tanto en el 5 como en el 6, está empezando en el n, está empezando en el número mismo y voy multiplicando de menos 2 en menos 2. ¿Ok? O sea que me va a quedar más corto, mucho más corto el algoritmo. Vamos a ver cómo es. Escribimos la función def, vamos a llamarlo doble fact. Y tiene un input, ¿verdad? El valor de n al que le vamos a calcular el factorial. Igual vamos a necesitar una variable donde voy a ir llevando el producto acumulado. Vamos a llamarla otra vez fact, que va a ser igual a 1. Y ahora defino mi loop. Entonces mi loop, hola, me acabo de dar cuenta que hay un marronazo acá. Esto no debe ser 4, ¿verdad? Sino que debe ser n. Ok, obviamente en la prueba de escritorio pues n vale 4, pero en términos generales debe ser n. Ok, def doble fact de n. Fact igual a 1. Ahora definimos mi loop. For k in range. ¿En qué rango? ¿En cuánto voy a empezar? Voy a empezar en 5 o en 6 o en el n que sea, ¿verdad? O sea que empiezo en n. ¿Y dónde voy a parar? Voy a parar, puedo parar acá mismo, ¿verdad? O no parar, sino el stop value va a ser 1. Porque no, en realidad no necesito que llegue al 1 porque el 1 no me va a afectar en nada el producto. Pero, ¿qué cambia? ¿Cuánto es el step? El step ahora va a ser de menos 2 en menos 2. ¿Ok? Y entonces, ¿qué voy a hacer dentro? Pues lo mismo que hacemos siempre, ya el producto acumulado, fact igual a fact por k. Y devuelvo fact. ¿Ok? Vamos a hacer una prueba de escritorio. Entonces, pensemos que el usuario viene, invoca doble fact con
el 5. ¿Ok? Entonces lo primero que hace, este 5 se lo asigna a esta n. En n tengo un 5, después fact igual a 1, ¿ok? Fact vale 1. Y después llego al loop, dice for k in range n, 1, menos 2. O sea que k, ¿qué valores puede tomar? K puede tomar desde n, o sea, desde el 5 en esta prueba de escritorio, y va de cuánto en cuánto, de menos 2 en menos 2, sin llegar a 1, o sea que sería el 5, el 3, y ya no más, ¿verdad? Porque no puede tomar el 1, porque el 1 es el stop value. Entonces, K, la primera vez que entra en el loop, ¿cuánto vale? Vale el primer valor, o sea, 5. ¿Y qué hace? Cuando entra en el loop, fact igual a fact por K, o sea, 1 por 5, y 1 por 5 es 5, y vuelvo y subo al for, y entro otra vez, y esta es la última vez que voy a entrar al loop, porque voy a tomar el último valor que tengo para acá, que es 3, hago fact igual a fact por K, o sea 5 por 3, 15, ahí se rompe el loop y devuelvo fact. Entonces el usuario lo invocó con 5, yo le devolví un 15, ¿verdad? Y 15 es el doble factorial de 5, es 1 por 3 por 5, 15, ¿ok? Vamos a hacer otra prueba de escritorio. ¿Qué pasa si el usuario lo invoca ahora con el 6? Doble fact de 6. Entonces esta n queda asignada a mi este 6, perdón, queda asignado a mi variable n. 6, ¿ok? Después acá fact igual a 1. Fact igual a 1. Después llego al for k in range n, 1, menos 2. Eso quiere decir que la variable k va a tomar, ¿qué valores? El primero que va a tomar es n, o sea 6. Después va a ir en menos 2 en menos 2 sin llegar al 1. O sea que 6, menos 2, 4, menos 2, 2, menos 2, 0. El 0 no lo puede tomar porque me pasé de 1, ¿verdad? Entonces la primera vez que entra en el loop, ¿cuánto vale k? 6. ¿Y qué hace? Fact igual a fact por k. 1 por 6, 6. Vuelve y sube, vuelve y entra en el loop, pero ya usé el 6, ahora voy a usar el 4. ¿Ok? ¿Y qué hago cuando entro en el loop por segunda vez? Otra vez fact igual a fact por k, pero ahora fact vale 6 y k vale 4. 6 por 4, 24. ¿Ok? Y vuelvo y subo, y vuelvo y entro. Aquí me doy cuenta que voy a entrar por última vez al loop, porque k va a tomar el último valor que tiene disponible, que es este 2. Así que entra con k igual a 2, y vuelve y hace fact igual a fact por k. Pero fact ahora vale 24, y k vale 2, 24 por 2, 48. El nuevo valor de fact es 48. Y ahí se rompe el loop, ¿verdad? Ya hice los 3 loops que tenía disponibles porque tenía apenas 3 valores para acá. ¿Y qué me encuentro después del loop? Me encuentro ya el return fact. Entonces cuando él lo llamó la función con el 6, él le devolvió 48, y 48 es el doble factorial de 6, ¿verdad? Porque 2 por 4 por 6 es 48. ¿Estamos, gente? Ok, entonces vamos a seguir con el cuarto. Entonces en el cuarto vamos a usar esas funciones que acabamos de hacer. ¿Cómo se llamaban? Simple fact y doble fact. Entonces vamos a asumir que ya estas dos funciones las tengo grabadas en un módulo, ¿ok? Y vamos a importarlas desde ese módulo en el programa que vamos a hacer a continuación. Entonces, ¿qué dice? Dice, es crea un programa que le pregunta al usuario un número entero mayor que 1 y el tipo de factorial simple o doble, y el programa deberá mostrar al usuario el factorial del tipo indicado, o sea, o simple o doble, de todos los números menores o iguales al entrado por el usuario. ¿Ok? Por ejemplo, si el usuario entra el 4 y dice que es el factorial simple, entonces el output de mi programa debe ser algo como el factorial de 1 es 1, el factorial de 2 es 2, el factorial de 3 es 6 y el factorial de 4 es 24. ¿Ok? Eso es si entra simple. Si es doble, pues calcula los factoriales doble. Entonces vamos a hacerlo en forma de programa. Lo primero que vamos a hacer es importar del módulo. Entonces vamos a pensar que ese módulo donde tenemos grabadas las dos funciones se llama myFact módulo. Y de ese módulo mío voy a importar las dos funciones que hay ahí. Import simple fact y doble fact, ¿verdad? Y tengo que importar las dos porque no sé cuál puedo usar. O sea, puedo usar cualquiera de las dos dependiendo del input del usuario. Ok,
¿Qué le tengo que preguntar al usuario? Le tengo que preguntar dos cosas. Un número mayor que 1, vamos a decir n igual, tiene que ser entero, entonces puedo colocarle el int input entre un número mayor que 1. ¿Está? ¿Y qué más le tengo que preguntar? Le tengo que preguntar el tipo de factorial que quiere calcular, ¿verdad? O sea, o simple o doble. Entonces vamos a llamar a eso tipo input. Aquí no necesito colocarle nada más al input porque en ese input yo espero que el usuario me entregue un string, ¿verdad? Entonces aquí le pregunto si simple o si doble. ¿Ok? Vale, entonces ahora ¿qué hacemos? Pues ahora, primero necesito saber si es simple o si es doble. ¿Y yo cómo sé eso? Pues viendo qué fue lo que quedó grabado en tipo, ¿verdad? Entonces vengo y me pregunto if tipo es igual a simple. ¿Ok? Si tipo es igual a simple, entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer esto que hicimos acá. Calcular el factorial simple de todos los números menores o iguales que n. ¿Ok? Si el usuario entró 4, pues tengo que hacer estos 4 prints. ¿Ok? Con el factorial de 1, el factorial de 2, el factorial de 3 y el factorial de 4. ¿Cómo hacemos eso? Pues primero necesitamos generar los números a los que le vamos a calcular el factorial, ¿verdad? Entonces pregunta, gente, yo sé cuántos loops tengo que hacer, ¿sí? Tengo que hacer n loops, ¿verdad? Que el usuario entró 4, yo tuve que hacer 4 prints, un print en cada loop, tengo que hacer 4 loops. O sea que lo más fácil es implementarlo en un for, ¿ok? Entonces for k in range. Entonces yo podría colocar for k in range n, pero entonces k, ¿qué números tomaría? El 0, el 1, el 2, ¿verdad? Empezando en el 0 y hasta n-1. O sea que en este caso, si n es igual a 4, tomaría el 0, el 1, el 2 y el 3. Pero a mí me interesa que genere el 1, el 2, el 3 y el 4, porque a esos números son los que le va a calcular el factorial. Así que puedo modificar esto y en vez de decir for k in range n, decir que empiece en 1 y que el stop value sea n más 1 y que el step sea de 1 en 1, ¿verdad? Entonces así me aseguro que k empieza en 1 y termina en n y va de 1 en 1. ¿Estamos? ¿Y qué voy a hacer entonces dentro del loop? Pues cada vez que entro al loop le calculo el factorial al valor que tenga k. En el primer loop, ¿cuánto vale k? 1, entonces le calculo el factorial de 1, ¿verdad? En el segundo loop vale 2, le calculo el factorial de 2. En el último loop, ¿qué valor va a tener k? Va a tener el n que entró el usuario, entonces le calculo el factorial a n. ¿Y cómo le va a calcular el factorial? Pues para eso ya hice mi módulo con mis funciones, ¿verdad? Para ya no tener que pensar más en eso. Simplemente invocar la función. Entonces, en este caso es factorial simple, entonces invocamos simple fact. Y simple fact, ¿cuántos inputs necesita? ¿Cuántos parámetros? Necesita uno solo, ¿verdad? El número al que le vamos a calcular el factorial. ¿A qué número le vamos a calcular el factorial nosotros, gente? A n. No, a n no. A k, ¿verdad? Y va a cambiar en cada loop. En el primer loop k vale 1, en el segundo loop k vale 2, hasta que en el último loop sí vale n. Entonces, simple fact de k. ¿Y qué me devuelve simple fact de k? Me devuelve una sola cosa, ¿verdad? Esa función me devuelve el factorial simple y ya. Entonces vamos a guardar ese factorial que me devuelve en f, ¿ok? Y antes de volver a subir y volver a entrar al loop y calcular el factorial para el siguiente k, pues tengo que imprimir el factorial que ya calculé antes de que lo borre en el siguiente loop. ¿Estamos? Entonces hagamos el print acá dentro del for. Print el factorial, si estoy acá dentro es porque es simple, el factorial simple ¿de quién? De lo que sea que esté grabado en K. Pero entonces no coloco la K acá, sino que coloco el formato en que quiero que salga el número que está en K. En este caso es un entero, así que coloco %i para que salga con formato de número entero. ¿Y dónde quedó calculado el factorial de K? Quedó guardado en F, pero aquí no coloco F, sino que coloco el formato. El factorial siempre es un número entero, así que coloco formato entero. Entonces ahí ya puedo cerrar el mensaje y a continuación coloco la variable que quiero que salga acá, que es k, coma, la variable que quiero que salga acá, que es f.
¿Ok? Y eso es todo. Eso es todo cuando es simple. Pero ¿qué pasa si esto es falso? ¿Qué pasa si tipo no es simple? Ah, pues entonces chequeemos si el usuario en vez de entrar simple entró doble. Y eso donde lo hacemos en un elif, ¿verdad? Elif, si esto no se cumple, entonces vengo y chequeo el elif. Elif, ¿será que tipo entonces es igual a doble? ¿Ok? Si es doble, ¿qué hago? Pues hago eso mismo, ¿verdad? Calculo los factoriales del 1 hasta el n, pero ahora ya no factoriales simples, sino factoriales dobles. O sea que en vez de hacerlo con esta función simple fact, lo hago con esta función doble fact. Así que esto se va a ver bien parecido. For k in range 1,n más 1,1 f, pero entonces aquí ahora va con doble fact. Doble fact de k. Y hago el print de manera similar, pero ahora va a ser el factorial doble, ¿verdad? El factorial doble de el formato es el formato y las variables que quiero mostrar ahí en mi print. ¿Estamos? ¿Y qué pasa si no es simple y no es doble? Pues entonces el usuario entró algo que no conozco o un error. Entonces, else, imprimo un mensaje de error. ¿Estamos, gente? Entonces, vámonos para Spider a ver si esto brega o no. Entonces, miren, acá ya tengo mi módulo con las dos funciones para calcular tanto el factorial simple como el factorial doble. Y mi módulo se llama MyFactModule, ¿ok? Y aquí está mi programa. Entonces, es el mismo programa que vimos ahorita, ¿verdad? Preguntamos el número n esté mayor que 1 y el tipo de factorial. Y entonces chequeamos si el usuario pidió un factorial simple. Entonces, dentro de un loop for invocamos n veces la función del factorial simple y hacemos un print de los factoriales simples. Y si no es simple, pues entonces chequeamos si es doble y entonces hacemos lo mismo pero con la función del factorial doble. Y si no es ninguna de esas dos, pues entonces llega el else y dice que la entrada es inválida. Vamos a ejecutar. Entonces me pregunta, ¿entra un número mayor que 1? Voy a entrarle el 15. ¿Ok? Si entro el 15, ¿qué pasa? Pues se supone que va a calcular el factorial de 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 15. ¿Qué tipo de factorial? Pues el que le entra acá. Digamos que quiero el doble. Calculame el doble. ¿Ok? Entonces ahí me tira una lista con los factoriales desde el 1 hasta el 15, los factoriales dobles.